Y bueno, hablando de la parte de los principios que expresan en la película, hablan sobre los principios de las cryptocurrencies que pueden tomarse en una seria amenaza monetaria. Y bueno, la película trata sobre la compra del apalancamiento, con el apalancamiento o si se refiere a la compra financiada por terceros que se hizo por RJR Navisco. Como se conoce, este tipo de operación compra consiste en la adquisición de una empresa con la ayuda de una gran parte de capital externo para alcanzar la suma necesaria. Como garantía o apalancamiento también conocido, se utiliza para ello la forma explosiva o mayoritaria de flujos activos o también conocidos como bienes. Y bueno, la empresa para adquirir, para asegurar y pagar el dinero prestado a la compra. La trama de la película trata sobre un multimillonario. F. Ross Johnson decidió la compra del conglomerado de alimentos y tabaco RJR Navisco en el año de 1988. Luego de recibir los reportes dicho conglomerado de los problemas en el mercado de RJR Navisco, llegó a la década de los 80 con un gran conglomerado que mezclaba su actividad en el sector alimentario con el tabaco. La empresa, dirigida en ese entonces por Ross Johnson, era el resultado de una larga sucesión de fusiones y adquisiciones, sobre todo en compañías de snacks y galletas. Y bueno, la combinación de estos distintos segmentos de negocio pues era complicada debido al giro. El primero, el mercado tradicional con competencia feroz. El otro, el tabaco amenazado por las reglas y leyes sanitarias y los estudios que revelaban pues su relación con el cáncer de pulmón. En este conflicto era mal dirigido por Wall Street, que presionaba pues las acciones de la empresa pues a la baja. Para mejorar la situación, un grupo de inversionistas liderado por el mismo Ross Johnson puso sobre la mesa una propuesta de compra apalancada por 75 millones la acción a 17 millones de dólares. Esa absorción beneficiaba a los accionistas de la compañía, pues retiraba a la empresa de la bolsa por un precio por encima de su cotización. A la vez de sus directivos aseguraban su posición y bonos extraordinarios una vez fuera de la órbita de la bolsa, pues se dice que podría reestructurar la compañía. Y bueno, para financiar esta operación de compra, Johnson contaba con la emisión de bonos en manos de Sherman Lehman. La propuesta era el temporada a la casa de los ofertantes. Y bueno, los ofertantes hicieron la posible para comprender la cifra que harían posible una compra apalancada y poner un precio objetivo a todos los negocios de RJR. Y bueno, después de un proceso de subasta, el conglomerado fue adquirido por 24 millones de dólares a 109 dólares la acción. Para los accionistas esto representó pues un beneficio del 45% a la oferta inicial. Y bueno, hablando de las amenazas, para ellos representan aquí las cryptocurrencies o criptomonedas, que pues en lo personal creo que son un tema poco tocado hoy en nuestros días, pero tiene pues mucha relevancia debido a los enormes cambios que presenta el mundo con la erupción de la política monetaria, que jamás pues ha sido ejercida por los bancos centrales, que la verdad a uno les parece inadecuada y a otro la salvación para el mundo y su recesión. Y bueno, pero hay otro factor que podría estabilizar aún más y es el apalancamiento de la liquidez basado en las monedas digitales, es decir, las denominadas criptomonedas, como mencionaba. El concepto de criptomonedas nace de la desconfianza del dinero oficial de una gran parte de los inversores y público general. En este sentido, el Bitcoin es una cryptocurrency, o en su especie de moneda virtual se utiliza a la criptografía de libros distribuidos como blockchain para mantener las transacciones públicas y además mantener pues el anonimato. Y bueno, hablando de las cryptocurrencies, que es uno de los principios de esta película, funcionan basadas en la disposición de las personas dedicadas a las transacciones. De esa manera tratan con el objetivo del valor en ascenso y creciendo, atrayendo a más personas. Para los países sujetos de incertidumbre, políticas o disturbios sociales, las cryptocurrencies ofrecen un atractivo mecanismo de fuga de capitales, agravando las dificultades de mantener estabilidad interna. Por otra parte, mientras que el Estado no tiene ningún papel en la gestión de cryptocurrencies, será el responsable de limpiar cualquier desorden, dejando una burbuja en la expansión, y dependiendo de dónde y cuándo esta burbuja misma está ahí, el desastre podría ser sustancial. Y bueno, como ya mencioné, estos fueron unos de los riesgos de los principios que habla
esta película, perdón. Y bueno, en las economías avanzadas con monedas de reserva, los bancos centrales son capaces de mitigar los daños. Lo mismo no puede ser cierto para las economías emergentes. Hablando de cryptocurrencies, no son simplemente nuevas especies que uno tiene que ver como performances. Con intereses, los bancos centrales deben actuar para frenar las amenazas reales que ellas representan. En esta ocasión analizaremos una película que tiene por nombre Barbarians at the Gate. Esta película se basa en una historia verdadera acerca de la mayor compra apalancada del mundo, que es una adquisición corporativa de una empresa que se llama RJR Nabisco, donde el principal dueño se llama Rose Johnson, quien es director ejecutivo pues de la empresa, ¿no? Entonces, esta empresa empieza a tener mucho éxito, lo que hace que la compañía pues vaya teniendo obtención de beneficios, entre otras cosas, pero lo que pasa aquí es que como está teniendo muchos accionistas, cada vez quieren pues que suba el precio de las acciones, ¿no? Para después en la repartición de los dividendos les toque más dinero, ¿no? Y bueno, a mí me tocó hablar sobre el tema de los requisitos y el propósito de esto, de introducir una empresa en el mercado financiero, pero antes de pasar a eso, me gustaría hablar acerca de unas partes que me gustaron y que realmente no tenía idea en la película. Anoté algunas de ellas, como esto, que dice: mis accionistas se preocupan por sus acciones de RJR. Y entonces aquí habla el Rose Johnson diciéndole a la persona de que en cuanto introduzca los premiers, las acciones subirán. Entonces ellos tenían pensado sacar un nuevo cigarrillo que no utilizara humo, para que así como era algo innovador, subiría el precio de las acciones. También podemos ver cómo está en una época donde todavía no se conocían los efectos contradictorios del cigarro, porque aparece que un señor había hecho una demanda millonaria alegando que el tabaco había contribuido en la muerte de su esposa, que había sido fumadora toda la vida. Sin embargo, el jurado declaró que las tabaqueras no tenían ninguna responsabilidad en la muerte de la mujer, o sea que el tabaco no había afectado en la muerte de esta mujer. Y otra cosa que me llamó la atención es cuando Rose Johnson dice que las 3 reglas de Wall Street es nunca respetar las reglas, no decir la verdad y pagar con efectivo. Entonces vemos como él dice que la manera tradicional en la cual las personas que trabajan en Wall Street es robando. Y bueno, ahora hablaremos del propósito y requisitos que una empresa debe tener para tal vez entrar a la bolsa de valores o al mercado de valores. Como sabemos, pues el mercado de valores puede ser considerado como un motor financiero de diferentes propósitos. Los inversores adquieren algún instrumento de inversión para intercambiar su patrimonio, pues puede ser las empresas que obtienen una fuente de financiamiento adicional. Incluso la economía del país se puede financiar por un mercado bursátil, haciendo referencia a lo de la película que estamos analizando. Vemos como Rose Johnson dice, cuando tiene accionistas, un accionista te consigue lo necesario a cambio de los activos de la empresa y lo usan como un negocio colateral. El problema es que al tener socios demandantes es que tienes que hacer las cosas a su manera. Y pues en cierta razón tienes igual, cuando ya tienes varios socios en tu empresa, pues se hace un comité y se hace la junta de socios, asamblea de socios, y ahí es donde todos toman decisiones. Entonces realmente puedes estar muy apegado a lo que pues tus accionistas quieran. Entonces esa es una. Por otro lado, el mercado de valores, donde los participantes registran pues rendimientos altos, pueden traducirse en mayores niveles de consumo en el mediano o largo plazo, pues disponen de más capital para esto, un pilar indispensable pues para cualquier economía.
Y bueno, pues por último tenemos el tema que me ha tocado, los requisitos para que una empresa se enliste en la Bolsa de Valores. Yo voy a hablar acerca de la Bolsa Mexicana de Valores porque pues es la que más conozco y sé de los requisitos. Entonces, los requisitos que se exigen es que, en primer lugar, la empresa sea profesional, sea transparente y que también provea información a sus inversionistas. Asimismo, la Bolsa Mexicana de Valores exige que tengan disponible el historial de operaciones de los últimos 3 años, además que tengan un capital contable por encima de los 20 millones, que la utilidad promedio en los 3 últimos años sea positiva, que los valores sean sujetos a oferta pública, representen el 15% y que haya al menos 10 millones de títulos para operaciones y 200 accionistas. Y si se quiere mantener el control de la compañía, la oferta no debe sobrepasar el 49% del capital. Y pues sí, los requisitos para mantenerse en la bolsa de valores incluye que al menos 100 accionistas, 12% del capital social pagado entre los inversionistas y también que formen el mercado. Como parte de la trama de la película de esta actividad, se vio un concepto que en español se denomina la compra apalancada. La compra apalancada tiene que ver con las oportunidades de inversión que una empresa puede tener, ya que este es un mecanismo mediante el cual una empresa hace uso de los activos con los que ya cuenta para financiar la compra de alguna otra empresa o parte de otra empresa. Este procedimiento puede ser bajo un crédito normal, un crédito tradicional o con bonos en las que se usan los activos de la empresa que se desea comprar para poder respaldar esta operación. Una vez que la empresa es comprada, los activos que se han generado de ambas empresas se usan para poder pagar la responsabilidad de compra. Con la compra apalancada, entonces, se puede tener la oportunidad de comprar una empresa cuando no se cuenta con el nivel económico suficiente. Por lo tanto, mediante este procedimiento, la oportunidad de inversión pues no se pierde. Y bueno, hablando de riesgos en los instrumentos financieros pues nacionales, el primero de ellos pues es el riesgo de mercado. Este habla del valor razonable o los flujos de efectivo futuros de un instrumento pues financiero para que fluctúe por variaciones en los precios de mercado. Y pues incluye a su vez tres tipos de riesgo: el riesgo de cambio, el riesgo de tipo de interés y otros riesgos de precio. El de cambio surge como consecuencia de las variaciones en el tipo de cambio entre las monedas. A efectos de informar en la memoria, este riesgo no surge para las partidas no monetarias. El segundo es el riesgo de tipo de interés, surge como consecuencia de las variaciones en los tipos de interés del mercado. Y los otros riesgos de precio, que surgen como consecuencia de cambios en los precios de mercado distintos de los que se originan por el riesgo o cambio de tipo de interés, bien por factores específicos del propio instrumento emisor o por factores que afectan los instrumentos similares del negocio en el mercado. Siguiendo con los riesgos, está el riesgo de crédito, que es el riesgo, es una de las partes del contrato del instrumento financiero que deje de cumplir con sus obligaciones y produzca en la otra parte una pérdida financiera. También tenemos el riesgo de liquidez, por último, que es el riesgo de que la entidad tenga dificultades para cumplir con las obligaciones asociadas a los pasivos financieros. Y bueno, como asociándolo a la película Barbarians at the Gate, podemos ver cómo las amenazas también que existían con las criptomonedas, que es un tema que pues poco se toca hoy en día, pero pues es un factor que se tiene que considerar, así como el apalancamiento y la liquidez de sistemas basado en las monedas pues digitales, es decir, pues las denominadas criptomonedas que anteriormente pues había mencionado en este video. Y bueno, el concepto de criptomonedas nace de la desconfianza del dinero oficial de una gran parte de las inversiones y el público en general. En este sentido, el Bitcoin es una cryptocurrency o una especie de moneda virtual que utiliza la criptografía y libros distribuidos. Y bueno, estos son algunos de los riesgos que pueden presentar los instrumentos financieros nacionales.
Ahora vamos a hablar sobre las ventajas y desventajas de los instrumentos financieros del mercado. Primero vamos a relacionar con lo visto en la película. En la película se ve cómo es una compra apalancada, donde se trata de conseguir la adquisición de una empresa usando como financiación el valor de los activos de la misma compañía que queremos comprar. La principal ventaja de una compra apalancada es el rendimiento de capital. El uso de una estructura de capital que tiene una cantidad sustancial de deuda permite rendimientos mediante el aprovechamiento de los activos del vendedor. Esto también puede traer varios beneficios fiscales. Desde la perspectiva del vendedor, esto es una ventaja ya que este método te permite vender a un precio deseable. Por ejemplo, en la película, al momento de vender la acción estaba en $58 por acción. Terminando la negociación de la venta, terminó con las acciones en $108 por acción. Las desventajas de estas compras apalancadas es que se vuelve muy apalancado. Este escenario se convierte en un pequeño margen de error, un problema de liquidez y ya el negocio se convierte en grave peligro. Desde el punto de vista del vendedor también se tienen varias desventajas, ya que los compradores como los prestamistas se tardan en un extenso proceso y en este proceso se consume tiempo y recursos que pueden dedicarse a la administración de la empresa. Por último, la transacción puede fracasar debido a que el prestamista clave no está de acuerdo con la operación. Ahora sí vamos a hablar sobre las desventajas y ventajas de los instrumentos financieros, los cuales los más importantes son las acciones, los derivados que son los futuros y las opciones, los bonos y los préstamos bancarios. Las ventajas de estos instrumentos financieros es que se recibe ganancias de capital o intereses de los bonos o dividendos de acciones. Al comprar activos que performan independientemente de cada uno, puede ayudar a reducir el riesgo de las acciones, por ejemplo, las acciones de un país o los bonos de un gobierno. Por último, un inversor deseando tener mayor cobertura en su cartera puede contratar un servicio en caso de que se caiga un valor. Ahora vamos a hablar de las desventajas de estos instrumentos financieros. Hablando de las acciones, una desventaja es que una mala operación puede causar graves e importantes pérdidas a los accionistas. La volatilidad de precio y de rentabilidad que sufre el mercado puede causar incertidumbre a los accionistas. Por parte de los derivados, la principal desventaja es el riesgo que se puede generar en sus operaciones debido al alto apalancamiento y que puede llevar a situaciones muy poco deseadas en las empresas. Por último, en los préstamos bancarios hay varias desventajas. Por ejemplo, que siempre vas a estar pagando intereses y en muchas ocasiones te van a estar pidiendo un aval o una garantía para otorgarte tal préstamo. Además, si no tienes la disciplina de pagar a tiempo, esto se puede convertir en una deuda impagable con el paso del tiempo. Los instrumentos financieros es un contrato monetario entre dos partes. El contrato genera entonces un activo para el comprador y un pasivo financiero para el vendedor. Los instrumentos financieros en cualquier mercado se pueden clasificar de acuerdo al tipo de activo del que se está hablando, así como entre complejos y no complejos. En el mercado financiero específicamente de México se encuentran los siguientes instrumentos financieros. Los más conocidos y usados son certificados de tesorería, mejor conocidos como CETES, los bonos de desarrollo, mejor conocidos como los bondes, los UDIbonos, los bonos M, los bonos del IPAB, que son bonos del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, así como instrumentos bancarios, que son pagarés, papeles corporativos, entre otros.